Señor, lo que estamos mirando aquí se llama rebelión. Esto vino a mi mente. Y sabía muy bien que no era un pensamiento generado por mí propiamente. Y estuve asombrado por esa idea. Rebelión. Otra vez, se repite la misma cosa en el pueblo de Dios. La rebelión. Ese pensamiento me atemorizó. Y cuanto más pensaba, me daba cuenta que esto es así. Porque la rebelión es cuando tú conoces la verdad, pero tomas la decisión de no obedecer la verdad. Decides no obedecer a Dios. Y en la Biblia, la rebelión es comparada con el pecado de la brujería. 1 Samuel 15:23. Amigos, ¿cuál bruja o brujo no sabe que está haciendo algo mal? Y a la vista de Dios, la rebelión y la brujería es lo mismo. Porque estas personas toman la decisión de seguir con estas prácticas a pesar del peligro, a pesar de que saben que es algo mal. Ellen White incluso va tan lejos en decir, me pregunto si la rebelión genuina puede ser sanada. Manuscritos publicados, volumen 9, en inglés. Yo tampoco estoy seguro que existe cura para eso, porque he hablado con muchas personas que han practicado el así llamado silencio, y resulta que no quieren escuchar una palabra de lo que yo quiero decirles. Es como si fueran incapaces de recibir más la verdad. Y ellos creen tan fuertemente en el engaño en que están atrapados, ellos creen el error con tanta fuerza, tanto como yo creo la verdad. La rebelión es una cosa terrible, amigos. Y fue Dios quien me dio el título de este libro. Es muy importante comprender bien estas cosas. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente de Dios. Es la iglesia remanente de Dios. Y Dios quiere que nosotros estemos separados del mundo. Satanás supo exactamente cómo destruir al pueblo de Israel. Los mezcló con los filisteos. Y quiero decir eso con mucho cuidado porque existen muchos cristianos sinceros en el mundo protestante, pero el mundo protestante en general ha caído en apostasía. Es Babilonia moderna. Las iglesias protestantes son las hijas de la iglesia romana, la madre de las rameras. Y Satanás nos quiere mezclar con ellos. Está haciendo lo mismo hoy con la iglesia remanente de Dios, como hizo con la nación de Israel en el pasado. Quiere mezclarnos con las iglesias protestantes apóstatas que Él está controlando. ¿Por qué? Porque de este modo Él espera hacer caer la iglesia de Dios y retrasar su inevitable destrucción. Satanás sabe que su fin está cerca. Y Él sabe que esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, es la iglesia que tiene el mensaje más importante que jamás fue dado a los mortales. El mensaje del primero, segundo y tercer ángel del libro de la Revelación 14. Por eso debemos ser convencidos de verdad y comprender que necesitamos mantenernos separados de Babilonia, separados de las demás iglesias protestantes caídas. Sin embargo, nuestra misión, mientras estamos en vida, es sacrificar todo lo que tenemos, incluso nuestra vida, para salvar las personas que constituyen esas iglesias caídas, incluido los romanos católicos. Esas personas forman la iglesia invisible de Dios en estos momentos. Y nuestra iglesia está pasando por el gran zarandeo. Y el trigo y la cizaña van a ser separados. Y permíteme aclararte esto. El trigo no abandona la iglesia adventista del séptimo día y empieza una nueva y pura organización. Jamás. La cizaña es la que se marcha. El trigo queda en la iglesia. La iglesia adventista del séptimo día permanece estable. El remanente queda en la iglesia. ¿Y cómo será la iglesia? ¿Será igual como está ahora? No creo. Necesitamos ser realistas. Cuando vendrán los días cuando no podremos comprar ni vender, no creo que vamos a tener un cuartel general con oficinas para los dirigentes, porque no vamos a poder comprar, vender, ni tener alguna propiedad en absoluto. Sinceramente, no sé cómo estará la iglesia entonces, pero sé que el verdadero pueblo de Dios, los adventistas del séptimo día, van a adorar al verdadero Dios en todo el mundo alrededor. Sé que después del zarandeo, cuando la cizaña ha sido eliminada, y por cierto, aclaremos esto, son los ángeles de Dios los que hacen la separación, no nosotros.
no los seres humanos. Agradecemos a Dios por eso. No es mi responsabilidad separar el trigo de la cizaña. Así que la cizaña se marcha y el trigo queda atrás. Y esta iglesia permanecerá hasta el fin. Y el nieto de Ellen White, Willie White, fue preguntado muchas veces sobre este asunto. Y él dijo que su abuela nunca vio ni jamás habló de otra organización o otras organizaciones formadas por los que abandonan esta iglesia. Existen muchos que tuercen las palabras del espíritu de profecía usando textos separados. Pero amigos, esta es la iglesia de Dios. ¿Os recordáis a la mujer samaritana cuando Jesús le pidió agua para beber? Jesús habló con la mujer samaritana un poco sobre unos temas bastante vergonzosos. Y ella entró en una discusión espiritual con él sobre quién tiene la verdad, porque ella se sentía avergonzada. Pero Jesús no siguió ese camino. El tema era quién estaban adorando en verdad a Dios, los samaritanos o los judíos. Y Jesús le dijo claramente que la salvación viene de los judíos. Estoy seguro que en aquel entonces existían muchas personas que al escuchar eso no quedaron nada contentos. Oh, Señor, no deberías decir eso. Esto suena tan egotista. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que eres el único que tiene la verdad? Sí, amigos. Jesús sabía que la nación de Israel eran los únicos que tenían la verdad. Ellos tenían la ciencia de la salvación. Ellos habían sido llamados por Dios para dar el mensaje de salvación al mundo, pero ellos se negaron a transmitir el mensaje. Y por último, Dios envió a su Hijo, y ellos lo asesinaron. Ellos mataron a Jesús. Y ahora, la iglesia adventista del séptimo día es la nueva nación elegida por Dios. Nosotros somos el remanente del pueblo de Dios. Nosotros tenemos la ciencia de salvación hoy día. Sí, nosotros la tenemos. Somos los únicos que pueden enseñar la doctrina del santuario y explicar lo que está haciendo Jesús allí en el cielo en este antitípico día de expiación. Nadie más en el mundo puede hacer esto. Nadie más en el mundo entiende esta verdad. ¿Comprendéis lo que estoy diciendo, amigos? No es algo que debe avergonzarnos. Es la pura verdad. La salvación viene de los adventistas del séptimo día, al igual como Jesús dijo que la salvación viene de los judíos. Esta es la pura verdad. Es un hecho. Dios nos dio el conocimiento de la salvación para compartirlo con el mundo. Nadie más en el mundo ha recibido esto, porque ellos lo han rechazado. Ellos rechazaron este mensaje allá en los años 1830 a 1840. Esta es la verdad. Las iglesias que en aquel entonces solían ser la iglesia de Dios, las iglesias protestantes, ya no son la iglesia de Dios. Solamente nosotros somos la iglesia de Dios, porque nosotros guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesús como iglesia. Tenemos el don profético. La Revelación 12:17 nos dice eso, y a continuación la Biblia habla del conflicto entre el verdadero pueblo de Dios. La Revelación capítulo 13 habla sobre cómo Satanás trabaja a través del poder de la bestia, y el capítulo 14 habla sobre cómo Dios trabaja a través de su pueblo para transmitir el mensaje especial al mundo al fin del tiempo. El libro de la Revelación es más fácil de comprender de que muchos piensan, y en realidad somos responsables solamente por lo que podemos comprender. Y si Dios tendrá que levantarte en sus brazos y llevarte hacia un lugar seguro, Él va a hacer eso, mientras que tú dedicas tiempo y esfuerzo para comprender la verdad. Por lo tanto, es absolutamente necesario comprender que nosotros somos la iglesia de Dios y no debemos, bajo ninguna circunstancia, mezclarnos con las demás iglesias caídas. No debemos atender sus reuniones, ni debemos invitarlos a nuestras reuniones. Y eso se afirmó claramente en la conferencia general. No debemos invitar predicadores de otras iglesias para venir y hablar a nuestra gente, a nuestros jóvenes, a nuestras iglesias locales. ¿Por qué hacer eso cuando nosotros tenemos la verdad? El espíritu de profecía nos dice claramente que si Dios tiene nueva luz para dar a los hombres, Él lo va a dar a través de su pueblo, a través de nosotros. No lo va a dar a las demás iglesias de donde hemos salido nosotros. Aquí he escrito todos los principios según me condujo Dios. Cuando empecé a escribir este libro no entendí claramente por qué estoy escribiendo esto, pero el libro fue terminado por la voluntad de Dios justo cuando se cambió el presidente de la conferencia general.
Y si escuchas los sermones de Ted Wilson, puedes oír que él está hablando sobre los asuntos en que hemos sido engañados como iglesia desde hace muchos años. Todos necesitamos estar apercibidos de esos engaños. Amigos, voy a terminar esta presentación con este pensamiento. Dios finalmente nos está diciendo que ahora es el tiempo cuando va a tratar los engaños que han entrado en la iglesia. Ahora. Y si miramos atentos, podemos ver que esto es lo que está haciendo. No solo a nivel de conferencia general, sino también con los miembros del pueblo que han sido conducidos y desviados en error y falsas enseñanzas engañosas que tanto tiempo han existido en la iglesia de Dios. Podemos ver que esto está sucediendo ahora. Una obra milagrosa y sobrenatural en la iglesia está ocurriendo en estos momentos. Las falsas enseñanzas que existen en nuestra iglesia están siendo ahora desenmascaradas. Y aquellas personas que han caído en el engaño y están enseñando esas doctrinas falsas ya no pueden hacerlo libremente. Sus falsas enseñanzas encuentran oposición en todas partes. Dios está al timón, al igual como estuvo al timón del barco en el tiempo de la apostasía alfa, en los días de John Kellogg, cuando el barco adventista chocó con el iceberg a plena velocidad y todos tuvieron la impresión de que el barco será destruido por completo. La iglesia fue terriblemente sacudida, pero no cayó. El iceberg fue destruido y el barco recobró fuerza y pasó por el peligro. Amigos, este es el barco en que estamos en estos momentos, la iglesia adventista del séptimo día. Y este barco se está dirigiendo hacia el fin. No abandones el barco. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde piensas que puedes ir? Dios está conduciendo este movimiento. En estos momentos, Dios está exponiendo los engaños que nos han infectado por muchos años. Ahora es el tiempo de la verdad, y todos nosotros debemos involucrarnos en esta obra, observando atentamente la mano milagrosa de Dios. Porque los que están predicando las falsas doctrinas no pueden afrontar la verdad de la Biblia y del espíritu de profecía. Lo único que pueden hacer es condenar a los mensajeros de Dios. Y esto está ocurriendo en todas partes del mundo adventista. Los que están desenmascarando las falsas enseñanzas han sido y están siendo atacados. Cuando vas a la facultad de Derecho para estudiar y convertirte en abogado, te están diciendo eso. Si conoces la verdad, argumenta con la verdad delante del tribunal. Así vas a ganar el caso. Y si no conoces la verdad, critica a tu oponente. Elimina su credibilidad. Destruye su reputación. Esto te están enseñando. Y esto es lo que ocurre en la iglesia adventista también. Si no tienes el argumento bíblico y del espíritu de profecía, lo único que te queda, la única alternativa que tienes, es destruir la reputación de los que están desenmascarando las falsas doctrinas que tú estás enseñando. Esto es lo que ocurre en estos momentos. Estoy sinceramente orando por las personas involucradas en este engaño. Estoy rogando a Dios que los conduzca fuera del engaño en que están. Pero he visto que cuando intentas tratar de mostrarles el error en sus vidas, ellos empiezan a destruir tu reputación. Empiezan a atacar nuestra credibilidad. Empiezan a acusarte que no estás siguiendo el procedimiento de Mateo 18 y que estás actuando de mala manera. Amigos, cuando una herejía está siendo predicada de nuestros púlpitos alrededor del mundo, Mateo 18 no tiene aplicación. ¿Acaso tengo que viajar yo todo el mundo para hablar con todos los que predican las doctrinas falsas? No, en absoluto. Cuando se trata de falsas enseñanzas, debemos predicar nosotros mismos desde el púlpito y transmitir la verdad y desenmascarar el error. Y esto está ocurriendo en el mundo adventista hoy día. Mateo 18 se aplica en casos locales, entre los hermanos, para mantener la unidad en las iglesias locales, precisamente para impedir que una persona destruya la reputación de otra. Pero cuando un error está siendo predicado,
desde el púlpito o en nuestras instituciones de educación, entonces debemos levantarnos y predicar la verdad y desenmascarar el error. Lo único que pueden hacer los falsos maestros es atacar a los mensajeros de Dios. Amigos, Dios está al mando de este movimiento, de esta iglesia. Él está conduciendo la obra de desenmascarar el error. Dios es el que está enviando, no sé exactamente cuántas personas, de aquellos que comprenden estas doctrinas ocultistas, que son invitados para predicar en nuestras escuelas o en nuestras iglesias locales o en grupos, o han escrito cartas a los falsos maestros que están enseñando la formación espiritual. Los falsos maestros han sido contactados, creedme, aunque ellos no quisieron comunicarse con los que predican la verdad, pero han sido contactados, porque los mensajeros de Dios tienen una preocupación sincera para esas personas. Yo quisiera de todo corazón que comprendan la verdad. De veras, quisiera que comprendan lo que están haciendo y volver del mal camino, dejar de practicar esas cosas. Pero tristemente he sido testigo de lo que decía Ellen White. Empiezo a dudar que existe una cura para la rebelión obstinada. Y los que rechazan el espíritu de profecía, los que no quieren leer lo que está escrito por el espíritu de profecía, los que rechazan las advertencias que Dios ha dado a través del espíritu de profecía, parecen verdaderamente inalcanzables. Parecen sin remedio alguno. Ellos ya no pueden comprender más la verdad. No quieren conocer la verdad. No quieren recibir ningún consejo de Dios. Es verdaderamente triste. Es muy triste. Tuve esas experiencias con amigos muy cercanos y con maestros de escuela con los cuales he hablado días enteros sobre esas cosas. Mi corazón fue quebrantado al ver el rechazo, pero eso es lo que ocurrió. Incluso con mentores que me habían enseñado en los primeros días de mi ministerio. No quieren leer este libro. Y muchos intentaron prohibir este libro. Y esto no es justo. Esto no es adventismo del séptimo día. No necesitamos prohibir libros. Nosotros tenemos la verdad. El único motivo para prohibir un libro es cuando no tienes la verdad. Amigos, esta es la iglesia de Dios. Dios ha elegido a los líderes que conducen esta iglesia. Su mano divina eligió a esas personas. Creo eso con todo mi corazón. Pero cuando no somos capaces de sostener la verdad, por cualquier razón que sea, entonces dejamos nuestros sentimientos tomar el control. Y ese es el mayor problema de los que están involucrados en la formación espiritual. Ellos quieren que Dios sea como quieren ellos que sea, en vez de aceptar a Dios así como Él es. Ellos quieren hablar con Dios cara a cara, como hablaba Moisés. Pero, ¿sabes qué? Nosotros no somos Moisés. Moisés fue un tipo, un ejemplo de Cristo. Moisés fue un personaje especial. Y nosotros no somos como él era. Y no tenemos ninguna instrucción en la Biblia, ni en el espíritu de profecía, que nos diga que al fin del tiempo el pueblo remanente de Dios tendrán la capacidad de hablar con Dios cara a cara, como hablaba Moisés. No existe tal cosa. No la puedes encontrar en los escritos inspirados. Pero, en cambio, se nos explica cómo Dios está comunicando con nosotros. A través de la unción del Espíritu Santo en nuestro corazón. A través del estudio de la palabra de Dios. A través de la oración. A través de las obras de Dios en la naturaleza. Esta es la forma en que Dios habla con nosotros. No tengo que practicar un método, como la formación espiritual, para poder entrar en contacto con la divinidad. Y cuando tengo un método que puedo practicar, y a través de ese método estoy trayendo a Dios delante de mí y experimentar la presencia de Dios, entonces se llama que soy un místico. Estoy practicando el misticismo. Este es misticismo. Practicar un método que te está poniendo en contacto directo con la divinidad. Esta es la definición del misticismo. Cuando alguien intenta enseñarte un método, sea la oración repetitiva, sea la visualización, sea cual sea el método, corre.
Sal de ahí por la puerta más cercana, porque no necesitas ningún método, amigo. Y después de la prédica, intenta hablar con esa persona en su oficina y proponerle leer este libro. Por cierto, no intento vender este libro, pero la forma en que Dios condujo el desarrollo de este libro fue verdaderamente milagroso. Y yo simplemente decidí no hacer nada. Decidí esperar. Señor, hazlo tú. Publica tú este libro cuando tú consideras oportuno, porque yo sé que tú has hablado con miles de personas alrededor del mundo y yo no quiero estropear algo publicando un libro en el momento equivocado. Así que no quiero tener nada que ver con esto. Hazlo tú, Señor. Y os voy a contar esta historia en la siguiente presentación. Dios os bendiga. Nos vamos a parar aquí ahora. Y voy a orar, y os ruego que vosotros también oréis para los líderes de nuestra iglesia que están involucrados en estas falsas enseñanzas. Supliquemos a Dios, supliquémosle conducir a esas personas a la verdad. Gracias. Dios os bendiga.